Catequesis pascuales. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, durante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Jesús les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo, y cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y qué torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció y ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos en estas catequesis pascuales. Este tal vez sea uno de los episodios de aparición del resucitado más hermosos que pueda existir en los 4 evangelios, los discípulos de Emaús. Hermoso y además denso, porque en los discípulos de Emaús hay toda una catequesis rica, un tesoro, que mientras uno va sacando más, va excavando, más tesoro encuentra, más cosas valiosas encuentra. Realmente hermoso. Hay que leérselo. Lucas 24 del 13 al 35. Es todo un itinerario, además de fe. Estos hombres, uno de ellos nada más tiene nombre, Cleofás, discípulos de Jesús, tal vez del grupo de los 72, cuando él llamó aparte de los 12 a los otros 72. Estos hombres vuelven a su pueblo, a Emaús, dejan a la comunidad, dejan a los 11, a los discípulos, a los apóstoles, y se van tristes porque Jesús, aquel en quien habían puesto su esperanza, pues había sido crucificado, estaba muerto. Y ellos habían escuchado ya cuentos de camino, que si se le apareció a unas mujeres, que si se le apareció también a los hombres, a los discípulos, etcétera. Pero ellos, nada de eso. ¿Saben por qué no creen? Porque la resurrección tiene que ser algo personal. El acontecimiento de la resurrección
tiene que ser algo íntimo y personal en tu vida. Tú no vas a creer que Cristo resucitó porque otro te lo diga. Por mucho que en esta Pascua gritemos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, si tú no haces el proceso de fe en tu vida para ver al resucitado, no lo verás nunca. Nunca vas a poder experimentar cómo tu corazón arde por la alegría de la resurrección. Es personal. Es personal. Estos discípulos, vuelvo a repetir, habían oído, sí, que las mujeres fueron, que los apóstoles, pero ellos hasta que no se encuentran con Cristo no creen. Por eso repasemos un poquito el Evangelio y veamos los pasos que Jesús da para llegar hasta ellos y abrirles el corazón. Primero Jesús se acerca, como siempre. Es una constante en todos los 4 evangelios. Jesús se acercó, Jesús entró a la ciudad, Jesús pasó. Jesús siempre pasa, Jesús se acercó a ellos, a estos discípulos. Jesús se acerca a estos discípulos que además tienen identidad, eran discípulos, es decir, ellos conocían a Jesús, ellos conocían el mensaje de Jesús. Si no hubieran conocido a Jesús, no lo hubiesen podido ver resucitado. Ese es otro paso previo. Para ver a Jesús resucitado tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que tener una experiencia previa, aunque sea mínima. Por eso en la iglesia es tan importante la catequesis. Que muchos dicen, es que eso es tan largo. Es que no, el problema no es que sea largo. El problema, lo que quiere la iglesia es que tú conozcas a Jesús. Porque lo que no se conoce no se ama. Ellos conocían a Jesús, por eso estaban tristes, porque bueno, a ese a quien amaban, su maestro, lo habían llevado a la cruz, pero eso les sirvió para verlo resucitado en medio de ellos, en medio de ese gesto que va a hacer Jesús. Y dice también el Evangelio, después que se acercó, caminó con ellos. No fue que se acercó, los atajó, le preguntó la hora y siguió. Caminó con ellos. Jesús camina con nosotros, aunque no nos demos cuenta, como estos discípulos. Empezó a caminar por ellos. Y una tercera cosa que hace Jesús, se acerca, camina con ellos. Y una tercera cosa, ¿saben cuál es? Se interesa por ellos, les pregunta de qué vienen hablando. ¿Qué conversación es esa? Jesús siempre va a mostrar un interés por nosotros. Jesús se interesa por ti y por mí. Luego hay una cuarta acción de Jesús. Jesús empieza a enseñarles la fe para hacer aparecer la fe perdida en estos hombres. Y les dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera para que entrara en su gloria? Ustedes no han leído a los profetas, ustedes no han leído al siervo sufriente de Isaías. Lo leímos en Semana Santa, lunes, martes, miércoles santos. ¿Ustedes acaso no han leído a los profetas? Jesús se convierte, hermanos, en un catequista para estos señores de Emaús. Les enseña las escrituras, se convierte en un catequista. Qué hermosa las acciones que hace Jesús en este episodio. Porque eso mismo que hace Jesús con los de Emaús, lo hace con nosotros. Y luego Jesús tiene un gesto como un ademán de irse, disimula irse, pero ellos le invitan a quedarse en su casa. ¿Por qué hace Jesús este gesto de irse? Bueno, porque Él está esperando una respuesta nuestra. Jesús está viendo y respeta nuestra libertad. Jesús diría, bueno, vamos a ver si esta gente cree o no cree. Jesús les catequizó, les predicó, les dio una catequesis. Aunque las distancias sean muy largas y este humilde servidor sea un pecador de los peores, lo que estoy haciendo yo con ustedes esta semana, estoy predicándoles la palabra del Señor. Jesús hace ademán de irse, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros, no te vayas, ven, te invitamos a cenar, vente, quédate. Y Jesús entra a su casa, qué hermoso el Evangelio. Dice el Evangelio que Jesús entró a la casa de ellos, como quiere entrar a tu casa hoy, como quiere entrar a tu casa siempre. Jesús entra en la casa de ellos. Entró para quedarse con ellos, dice textualmente el Evangelio, léelo. Entró para quedarse con ellos. Jesús entra en tu casa hoy, quiere entrar en tu casa hoy para quedarse contigo. Dile, Señor, mira que es tarde, ya está anocheciendo, Señor,
se me está yendo más la esperanza, Señor, necesito de ti. Señor, mira, están cayendo las tinieblas en mi vida. Señor, mira la edad que tengo, ya tal vez me quedan 10 años de vida, 20 años, yo qué sé. Señor, ya es tarde. Señor, no he podido cumplir los proyectos que tenía desde mi juventud. Ya es tarde, Señor, pero quédate conmigo. Yo quiero reconocer que tú eres lo más importante en mi vida. Quédate conmigo. Y Jesús entró a esa casa. Jesús entró, se quedó y celebró con ellos la cena, comió con ellos. Recordemos que para el hombre bíblico comer no es satisfacer una necesidad fisiológica. Tengo hambre y como. La comida para el hombre bíblico es un encuentro de amistad, de fraternidad. Y ahí se sentaron a hacerse hermanos. Jesús, el hermano mayor, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Y enseguida a ellos se le abrieron los ojos y los reconocieron. 2 veces dice el Evangelio que al partir el pan reconocieron a Jesús, reconocieron al resucitado. ¿Y qué hacen ellos otra vez? ¿Qué vuelven? Regresan, vuelven de camino, van otra vez 8 kilómetros atrás porque era la distancia a Jerusalén. Van a buscar a los 11 hermanos. Esto nos enseña que no tienes por qué irte de la iglesia. No tienes por qué irte de la iglesia para buscar a un Jesús más alegre. Jesús resucitado no es ni más alegre, ni menos triste, ni más o menos, no. Jesús resucitado, el Señor, que está en la iglesia. No hace falta que te vayas de la iglesia para encontrar una alegría que la puedes encontrar aquí. Basta que en la iglesia encuentres una comunidad, una pequeña comunidad cristiana como la que estamos nosotros, afanados en construir, en hacer. Basta que en la iglesia consigas un grupo de hermanos, un movimiento apostólico, unas comunidades, un grupo de Legión de María, la comunidad neocatecumenal, el movimiento de Cursillo, la renovación carismática católica, o por tu sector con tus vecinos, hagas una pequeña comunidad cristiana, te integres a una pastoral, la pastoral social, Cáritas. Pero no hace falta que te vayas de la iglesia. Jesús está en la iglesia, vivo, resucitado. Él está allí. Quiere compartir contigo el pan de la Eucaristía. Aquí está en esta catequesis de los discípulos de Emaús. Se nos hace ver el valor de los sacramentos. La Eucaristía en primer lugar, que es la fuente de todos los demás sacramentos. Los sacramentos que son importantes. Los sacramentos, hermano, hermana, que me estás escuchando, te hacen feliz. No sabes lo que te estás perdiendo por no comulgar. No sabes lo que te estás perdiendo. Bueno, ahora por este tiempo de pandemia, pero recemos para que volvamos a la normalidad. La semana que viene hay que volver a la normalidad, hay que volver a la misa, hay que confesarse, pero hay que volver a la normalidad. Dios nos dé esa gracia pronto. No sabemos los que nos perdemos cuando dejamos de comulgar. Decía un santo que un día sin misa es como un día no vivido, como si no viviéramos. Un domingo sin misa es como si no hubiese sido nada, un día perdido. Los sacramentos te hacen feliz. No sabes lo que te pierdes, porque bueno, no puedes comulgar, porque no te has casado y a lo mejor no tienes ningún obstáculo para no casarte. Te pierdes de la felicidad que el resucitado quiere darte. Ustedes no saben la alegría que a mí me da cuando viene una pareja a decir, padre, nos queremos casar. Tenemos 20 años juntos, nunca, pero que nos queremos casar, queremos comulgar. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que Dios siga moviendo los corazones de la gente cuando viene un adulto a decirme, padre, me quiero bautizar! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cuando un niño hace su comunión y queda en la iglesia y tiene conciencia de lo que ha recibido y sigue perseverando y sigue en el crecimiento en la fe y sigue para la confirmación. ¡Qué alegría! Porque los sacramentos, hermanos, son signos de la misericordia de Dios para todo hombre, para toda mujer. Allí en esos discípulos de Emaús hay toda una catequesis de los sacramentos. Y los hermanos que me están escuchando, que han hecho el itinerario de catequesis para adultos, saben muy bien
que la primera etapa de la catequesis para adultos es única y exclusivamente la meditación y la catequesis de los discípulos de Emaús. En este evangelista, Lucas, así como en Juan, no es fácil ver a Jesús así a primera vista, ¿no? Solo lo vemos por medio de una palabra o de un signo. Ayer, por ejemplo, cuando Jesús llama a la Magdalena María, la llama por su nombre, cuando ella escucha la voz del Señor, ella sabe que es el Señor. Hoy con estos discípulos en la fracción del pan aparece Jesús. Cuando aparece también en Juan a los demás discípulos muestra sus heridas gloriosas, esos signos. Cuando ven las heridas del Señor dicen, Él es el resucitado. Esas heridas gloriosas que nos sanan, que nos salvan. Hermanos, qué bello evangelio, no dejes de volverlo a leer en tu casa. Hermoso, los discípulos de Emaús. Tú eres ese discípulo, yo soy ese discípulo. Vamos tristes por la vida, hemos perdido la alegría, hemos perdido la fe, pero el resucitado, Jesús, aparece. Él no se cansa nunca de buscarnos, de encontrarnos. Él nunca se va a cansar de aparecerse a nosotros. Siempre lo va a hacer. Jesús no es un misterio incalculable de esos teoremas que tenemos que descifrar. No, no. Jesús se aparece simplemente en tu vida y te llena el corazón de alegría, de amor, de fuerza, de paz.